No sé qué más hacer para tener calma, ya no duermo, ya no como, ya no me siento bien, me estoy volviendo loco y cada vez siento que mi muerte se acerca más, cada día nuevo es un miedo constante por lo que pueda pasarme, moriré pronto, pero quiero dejar escrito todo lo que pasó para que se sepa la verdad de mi muerte y la de mis amigos. Me llamo Aldo, soy un adolescente de 17 años, vivía en una ciudad grande en Veracruz, tenía una vida normal, vivía con mi madre y padre, no tenía hermanos y en su me gustaba, pues no tenía que cuidar a nadie. Un día estaba en la preparatoria en la que estudio, pensando qué hacer en la tarde, entonces se me acercaron mis amigos, en mi grupo de amigos éramos 2 chicas y 3 chicos incluyéndome. El primero en hablar fue Héctor, el que más confianza tenía. Oye Aldo, iremos esta tarde a una fiesta que harán en casa de un tipo de otro grado, sus padres no estarán en casa por 2 días así que aprovecho para hacer la fiesta, dinos que si irás, dijo Héctor mirándome como si ya supiera que diría que sí, además esta vez nadie vomitara en el coche, dijo Octavio, mi otro amigo quien era algo más introvertido, y su comentario hacía referencia a que nuestra amiga Hannah había vomitado en el coche de Héctor por el alcohol que tomó en la última fiesta a la que fuimos, un evento que yo en lo personal recuerdo con humor aunque Héctor y Natalia, mi última amiga, lo recordaban con asco. Yo acepté con una sonrisa. Después de clases volví a casa, saludé a mis padres y les pedí permiso para salir, me dijeron que sí, y yo contento fui a mi cuarto para perder el tiempo, esto hasta que me llegó un mensaje de Natalia, ella me dijo que ya iban por mí en el coche de Héctor, yo me vestí de forma normal para salir y me despedí de mis padres, al salir me subí al coche de Héctor, quien ya estaba esperándome afuera, saludé a mis amigos y partimos rumbo a la fiesta, después unos minutos llegamos a una casa grande y de donde venía una música electrónica muy fuerte, bajamos del coche y fuimos a pasarla bien, en cuestión de minutos estaba sentado en uno de los sillones con un vaso rojo de plástico en la mano, a mi lado estaba Octavio, quien estaba tranquilo, él se acercó a mí y dijo, oye Aldo, entre Hannah y Natalia ¿quién crees que es más bonita? Yo me puse a pensar un poco y vi como Natalia bailaba entre la multitud, era tan hermosa, en secreto me gustaba pero yo no tenía valor para decir que me gustaba. Natalia, fue lo que le respondí a Octavio, quien dijo, yo digo que Hannah, su cabello castaño le da un toque más lindo, sabes, creo que ella me gusta, pienso decírselo antes de que acabe esta semana. Yo solo le dije que lo apoyaba, no idea de lo que pasaría esa noche. Unas horas después ya había oscurecido, y nosotros ya nos íbamos a nuestras casas, estábamos algo borrachos, y íbamos hablando entre todos. Este fue el momento en que todo se fue al diablo. Héctor estaba hablando de una pelea que hubo en el patio de la casa, y dejó de prestarle atención al camino y de pronto sentimos como el coche se levantaba levemente como si pasáramos un bache, todos al sentir el movimiento nos detuvimos en seco. Héctor se puso nervioso, supongo que ya pensaba que atropelló a algún vagabundo. ¿Qué fue eso?, dijo Natalia, la cual estaba asustada. Octavio dijo, tal vez atropellamos a alguien. Él bajó del coche pero Héctor empezó a insistir que había que irse para evitar problemas. Yo asomé la cabeza por la ventana del auto para preguntarle a Octavio qué era lo que pisamos y solo escuché un grito de Octavio. Todos bajamos del coche y vimos lo que había pasado, habíamos atropellado a un perro callejero, el cual estaba sangrando del estómago, y ya no se movía. Natalia al ver eso se tapó la boca y Hannah aguantó las ganas de vomitar y se subió al auto para no ver el cuerpo. Octavio se acercó al perro y nos dijo, aún está respirando débilmente, hay que llevarlo a una veterinaria antes de que muera, dijo mientras nos miraba nervioso. Héctor se acercó y le dijo, no digas estupideces, ese perro morirá de todos modos, vámonos antes de que alguien nos vea. Octavio se molestó y ambos empezaron a discutir mientras yo y Natalia solo mirábamos nerviosos la escena. En un punto Héctor empujó a Octavio, quien se enojó tanto que lo golpeó en la cara. Héctor retrocedió un paso y luego miró a Octavio y le dio un golpe en la cara. Octavio tropezó con sus pies y justo cuando cayó, su cuello se golpeó con los bordes del retrovisor del coche, se escuchó un leve crujido en el aire seguido del sonido del cuerpo de Octavio cayendo al piso y sus ojos se empezaron a poner de color rojo, mientras que su rostro quedó con una mueca de dolor. Yo al ver eso me quedé congelado, sin saber qué hacer. Natalia dio un grito mientras empezaba a llorar y Hannah salió del coche para ver qué pasó y al ver el cadáver se quedó tan congelada como yo, luego empezó a gritar. Héctor retrocedió
retrocedió y cayó al piso mirando fijamente al cadáver de Octavio, estaba horrorizado por lo que había hecho. Después de unos minutos Natalia dijo, maldita sea, ¿qué diablos hiciste, Héctor? ¿Mataste a Octavio? Héctor se levantó del piso, estaba asustado y algo nervioso, pero le dijo en tono fuerte, no es mi culpa, él se golpeó al caer y fue él quien dio el primer golpe, ahora rápido hay que deshacernos del cuerpo. Santo cielo, no puedo creer que digas eso, ¿cómo haremos eso? Dijo Hannah, a lo que Héctor respondió, tengo algunas bolsas de mercado en el coche, ahí meteré las partes del cuerpo. Hannah le pasó las bolsas a Héctor, quien fue al maletero del coche y sacó un cuchillo, no sé por qué lo tenía en el coche, él tomó un brazo del cuerpo y me dijo, ven y ayúdame a llevarlo al callejón. Yo no me moví ya que estaba asustado, pero Héctor me dijo, ¿quieres terminar en prisión cuando sepan lo que pasó? Yo solo lo ayudé en silencio mientras evitaba ver el rostro de Octavio, luego con el cuchillo empezó a cortar las extremidades de Octavio, empezó a cortar sus brazos como si cortara una zanahoria, hasta que quedaron trozos cortos de sus brazos, el piso estaba lleno de sangre y yo solo veía todo sin decir nada, luego de varios minutos solo quedaba su cabeza, todo el demás cuerpo estaba mutilado y metido en bolsas de supermercado las cuales ya estaban húmedas. Héctor al ver la cabeza dijo, Natalia, ve al 7-Eleven que está a 2 calles y compra algo para meter la cabeza. Natalia aún con algunas lágrimas dijo, ¿cómo crees que haré eso? Además su cabeza es demasiado grande como para meterla en algo. Héctor respondió, no la meteremos así, tendré que aplastarla con algo como un ladrillo, dijo mientras miraba un contenedor. Hannah dijo, yo iré, no iré a prisión por esto, dijo mientras iba corriendo al 7-Eleven. Natalia solo la miraba con confusión, después de 3 minutos regresó con un maletín desgastado en las manos, se acercó y dijo, encontré esto a medio camino, rápido aplasten la cabeza. Mientras decía eso, Héctor sacó otro ladrillo y me lo dio, yo lo tomé mientras mis manos temblaban, Héctor me miró y luego empezó a golpear la cabeza de Octavio con el ladrillo, cada golpe sonido hacía que temblara un poco, después de un rato empecé a hacer lo mismo, golpe tras golpe la cabeza de Octavio iba deformándose hasta parecer una masilla de carne roja con un ojo sobresaliendo de ella. Mientras hacía esto no podía dejar de pensar cómo rayos llegué a esto, recordé todo lo que había vivido con Octavio cuando lo conocí, las veces que le pedía dinero y las otras veces en que bromeábamos sobre eso, y ahora estaba aquí junto a su otro amigo, aplastando su cabeza con un ladrillo mientras su amiga y la chica que amaba estaban esperando a que termináramos de aplastar la cabeza. Después de algunos minutos la cabeza de mi amigo ahora era una masa de carne roja con un ojo sobresaliendo, el sucio piso estaba cubierto de sangre y yo miraba eso mientras hacía arcadas por el asco, mientras Héctor se iba afuera del callejón para vomitar. Algunos minutos después Héctor sacó de su coche una calabaza de Halloween que no sacaba de su maletero por vagancia. Héctor abrió la parte superior de la calabaza con el cuchillo, luego metió toda la carne de la cabeza de Octavio dentro, la calabaza empezó a derramar sangre por los agujeros, formando un pequeño charco de sangre. Después Héctor se metió al coche y todos hicimos lo mismo, llegamos a un precipicio con mar, salimos del coche y Héctor tomó la calabaza y la metió en la maleta y puso los 2 ladrillos que usamos para aplastar la cabeza, para darle peso y que se hunda lo más profundo posible, y cerró la maleta de forma fuerte. Se escuchó el crujido de la calabaza rompiéndose levemente por el espacio reducido, luego empezó a lanzar las bolsas de supermercado al mar. Después de un rato Hannah y yo empezamos a ayudarlo y a lo último Natalia ayudó también, pero bastante asqueada. Por último Héctor tiró la maleta al mar, la cual lentamente se hundió hasta que su silueta desapareció. Todos vimos eso en silencio. El rostro de uno de nuestros amigos ahora estaba dentro de una maleta sumergida en el mar. Habían pasado 3 días desde que Octavio murió y nos deshicimos de su cadáver. Le mentimos a su familia diciendo que a mitad de la fiesta Octavio contestó una llamada y luego nos dijo que se tenía que ir, y que no quiso que lo lleváramos o acompañáramos. Por suerte la familia de Octavio nos tenía mucha confianza, así que nos creyeron. Varias personas ayudaron a la policía y a la familia a encontrar a Octavio, sin embargo aún no encontraron el cuerpo. Yo estaba en la jardinera junto a Natalia y Héctor, aún pasamos tiempo juntos para mantener la apariencia, pero en el fondo no teníamos muchas ganas de platicar. La única que no se volvió a juntar con nosotros fue Hannah. Ella había cambiado mucho desde esa noche, ya no habla con nadie, se sentaba sola y se veía muy desarreglada, cosa rara en ella. En momentos aleatorios se cubría el rostro con las manos y lloraba.
parecía que le tenía miedo a algo. Nosotros intentamos decirle algo, pero ella siempre salía corriendo. Creo que nos tenía miedo a nosotros. Natalia me dijo, siento mucho lo que le pasa a Hannah, debe tener algún trauma por lo que pasó. Yo asentí mientras miraba al piso, sentía algo de hambre así que saqué el traste donde mi madre me dejaba un sándwich para comer, pero al abrirlo vi algo que me dejó sin palabras. El traste estaba lleno de un líquido naranja con trozos y semillas de calabaza. Me quedé viendo esa masa líquida sin saber qué hacer, mis manos empezaron a temblar, pero entonces Héctor me habló, oye mira lo que está haciendo Hannah. Yo y Natalia volteamos y vimos a Hannah escupiendo semillas de calabaza, pero de pronto metió la mano en su bolsillo y sacó lo que parecía ser una pistola, luego se levantó y corrió en dirección a los baños. Tiene una maldita pistola, hay que ir por ella antes de que haga algo, dijo Natalia. La seguimos al baño. Entramos y vimos con horror que Hannah se estaba apuntando en la cabeza con la pistola mientras decía, lo siento, una y otra vez. Yo le dije, Hannah por amor de Dios baja esa pistola, no debes hacer eso, piensa en tu familia, en la gente que sufrirá bastante por tu pérdida, puedes hablar con nosotros pero no hagas eso. Hannah nos miró y dijo con voz débil, cuídense, para luego disparar. Escuchamos el sonido del balazo y las paredes se mancharon de sangre. Los demás estudiantes y maestros se acercaron para ver qué pasó y llamaron a la policía. Yo me empecé a sentir mal del estómago, retrocedí pensando que vomitaría, entonces me volteé para ver a otro lado y lo vi, un hombre con ropa hecha garras y con cabeza de calabaza. Él se me quedó viendo y levantó la mano para saludarme. Yo me quedé congelado, sin saber qué hacer, pero después de un parpadeo desapareció. Suspendieron las clases para limpiar la escena y llevarse el cuerpo de Hannah. Yo llegué a casa y me acosté en la cama, pensé qué rayos era eso que vi, al final pensé que era una alucinación por el trauma que me produjo ver eso. Entonces me llegó un mensaje de Natalia, me estaba pidiendo que fuera a su casa para platicar y ayudarnos mutuamente. También iría Héctor, así que decidí ir. Llegué a casa de Natalia y entré, la casa estaba vacía y algo incómoda. Yo grité el nombre de Natalia pero no obtuve respuesta. Me llegó un olor a calabaza extraño y desagradable. La curiosidad me hizo seguirlo y subí las escaleras y fui al pasillo y vi la puerta del baño entreabierta. Me acerqué y vi dentro algo que me dejó helado. Natalia estaba dentro de la bañera, sin moverse. Yo me asusté al verla y me acerqué. Mientras decía su nombre una y otra vez, puse mis manos en sus hombros y la empecé a sacudir. De pronto sus labios se abrieron lentamente. Me sentí esperanzado de que estuviera viva, pero eso se convirtió en horror al ver que de su boca empezaron a salir varias semillas de calabaza. Yo di un grito al ver eso y salí corriendo del baño. En el pasillo vi otra vez a ese monstruo. Me tomó de los hombros, sus manos estaban tan frías como el hielo. Me lanzó por las escaleras y al levantarme vi a Héctor en la sala. Él al verme dijo, hola Aldo. Natalia me dijo que estarías aquí. ¿Dónde está? Yo como pude intenté decirle lo que vi mientras tartamudeaba por el miedo. Héctor me respondió, no digas estupideces Aldo. Él se puso a mi lado y volteó a las escaleras y hice lo mismo y no había nadie. Ya ves, solo fue tu imaginación, dijo Héctor, pero cuando volteamos, nos quedamos congelados al ver a ese tipo con cabeza de calabaza. Él se levantó y a una gran velocidad se abalanzó contra Héctor, lo tomó del cuello con ambas manos y con un movimiento rompió su cuello. Él dejó caer su cadáver como si fuera un trapo viejo y se me quedó viendo. Yo di un grito de horror y desesperación al ver eso. Él se me acercó y lo último que recuerdo fue que me dio un golpe en el rostro. Desperté en una cama de hospital. Mis padres al verme me abrazaron, me explicaron que la policía quería que diera una explicación de qué había pasado. Yo no quería que me enviaran a un manicomio, así que mentí diciendo que un asesino se metió a casa de Natalia antes de que llegáramos y nos atacó por detrás a Héctor y a mí. Di una descripción falsa y me llevaron a casa, donde estoy escribiendo esto actualmente. Sé que ese hombre con cabeza de calabaza es Octavio. Él me quiere matar y en parte me lo merezco. No fui un buen amigo por encubrir su muerte. Cada vez que como algo me sabe a calabaza, cuando bebo agua o refresco me sabe a calabaza, cada vez que duermo sueño con Octavio tomándome de los pies y arrastrándome al mismo precipicio donde lo arrojamos. Cada vez está más cerca de arrojarme y mientras escribo puedo ver desde mi ventana el mar de aquel precipicio, junto a Octavio quien me saluda con la mano. Parece que en el próximo sueño terminará de arrojarme al mar.